Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Esta es una época del año en la que pasaremos un tiempo extra meditando sobre lo que significa para nosotros la primera venida de Cristo, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Pero también cómo todo esto nos dará esperanza en Cristo mientras esperamos su segunda venida. Vamos a continuar en el libro de Mateo y vamos a leer el día de hoy Mateo 2, versículos del 1 al 12. Mateo 2, versículos del 1 al 12. Y quiero empezar saltando directamente al texto, ¿vale? Así que vamos a ir directos al mensaje de hoy. Por favor, sigan mientras leo la palabra de Dios en Mateo 2, 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: Id, buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Esta es la palabra de Dios. Por favor, únete a mí en oración. Padre celestial, te alabamos. Te alabamos. Vivimos en un día en el que somos menos propensos a volvernos para seguir las señales, buscar las estrellas, buscar tus mensajes que son enviados por la naturaleza que nos rodea. Y a partir de ahí, Señor, lo único que hacemos es buscar los caprichos de este mundo. Señor, y vemos este nuevo día en el que Jesucristo ha venido al mundo. Él ha revelado Señor, tu propia naturaleza. Él fue la huella exacta de tu naturaleza en esta vida. Él era hombre, el Dios hombre, a quien todas las escrituras señalaban y en quien todas se cumplen. Señor, te alabamos por haber llegado a este día aquí en la palabra, Señor, en el que podemos mirar hacia atrás la victoria que era asegurada. Estamos esperando a que vengas, Señor, y que consumes tu reino, Señor, que tu reino sea consumado, que lo establezcas en su totalidad en nuestros cuerpos, en nuestras almas y en el resto del mundo. Señor, y oramos ahora mismo que tú te encuentres con nosotros en la forma en la que viniste y nos encontraste. Señor, al venir tú en forma de bebé, Señor. Jesús, Señor, ven ahora. Danos sabiduría para poder discernir las formas en las que el mundo quiere engañarnos. Y danos la sabiduría para caminar hacia adelante en una manera que te sea fiel. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Para todos aquellos que han estado en desfiles de Navidad con los 3 Reyes Magos cuando eran niños y lo odiaban, esto es para vosotros. He estado esperando esto toda mi vida. Yo era el niño más tímido y odiaba estas cosas. Y a todos los que amaban estos desfiles, lamento no darles este mensaje ahora mismo. Así que, a todos los que no saben de qué estoy hablando, no te preocupes. No te estás perdiendo mucho. Pero estoy bromeando ahora mismo, ¿vale? Estoy bromeando. Pero todos estos despliegues dramáticos, escénicos del nacimiento de Jesucristo pueden ser muy beneficiosos. Hablo de estos displays, ¿no? De los belenes, ¿no? Especialmente cuando eres un niño. Y este pasaje de aquí que hemos leído el día de hoy es muy conocido entre cristianos e incluso entre gente que no es creyente. Para gente fuera de la iglesia, están bastante familiarizados con esto. Y hay muchos detalles que son realmente importantes cubrir. Creo que muchos de ustedes probablemente saben mucho menos sobre este pasaje de lo que creen. Por ejemplo, quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántos sabios se mencionan en el texto? Son 3, ¿verdad? No. El texto menciona 3 regalos dados por magos, pero no dice que había 3 presentes. Perdón, no dice que había 3 de ellos presentes. Ahora, a continuación, ¿eran reyes magos? ¿Qué dice el texto? Los llama magos. No los llaman reyes. Eso de Melchor, Gaspar y Baltasar, y bueno, como cantan en la canción, ¿no? Es una de mis canciones favoritas para poder cantar, ¿no? Pero estos hombres eran magos, ¿vale? Ahora, ¿qué significa esto, ¿no? De hombres magos, ¿no? ¿Vale? La palabra griega es la misma, ¿no? Pero estos hombres eran astrólogos, eran magos, adivinos, intérpretes del cielo, de los sueños y probablemente procedentes de Persia. Y hacían exactamente lo que Dios les dijo a los judíos que no hicieran. Estaban tratando de encontrar un camino, encontrar orientación a través de la vida, solo por los caprichos de sus pensamientos, de su carne y fuera de Dios. Ahora otra pregunta para vosotros. ¿Son estos hombres creyentes? Algunas personas insertan en este texto que estos hombres al principio de la historia son creyentes. ¿Saben quién es este rey de los judíos? Lo que representa. Tienen una especie de comprensión de la teología del Mesías que van a ver. El texto dice que vienen y buscan al rey, el que ha nacido como rey de los judíos. Hay algo correcto con eso. Él nació como un rey. El texto dice que quieren adorarlo. Pero eso no significa que sean creyentes que vienen a adorar a su Salvador y Señor con un corazón humilde y contrito. La palabra usada para adorar aquí podría ser mejor traducida como rendir homenaje, rendir honor a este rey de la misma manera que mostrarían reverencia a un hombre de honor. Hay que pensar que era literalmente el negocio de los magos tratar de conocer a los reyes, los gobernantes, poner su pie en la puerta de las cortes de las clases troyanas y gobernantes, encontrar una fuente de ingresos, obtener ese per diem. Y solo se puede imaginar el favor extra que se puede obtener cuando uno se tropieza con un gobernante y es el primero en rendir homenaje a un rey. No podemos insertar en el texto que estos tipos eran creyentes de Jesús como el Cristo. Así que en este punto, mucha gente podría empezar a preguntarse, entonces, ¿por qué podemos confiar en este relato entonces? ¿Por qué las Escrituras mencionan que hombres del este vienen a rendir homenaje al rey de los judíos? No entiendo. ¿Y por qué Mateo los presenta de una manera tan positiva? No lo entiendo. Las Escrituras del Antiguo Testamento, las del Nuevo Testamento, habrían condenado descaradamente a los magos por sus prácticas.
por sus creencias, probablemente por algunas de sus ceremonias cultuales que eran inmorales. Entonces, ¿por qué esto es parte de la revelación de Dios? Esas son preguntas razonables para hacer. Y solo quiero acelerar algunos de los detalles que se aprovechan de los detalles del texto, ¿vale? Hay muchas razones para hacer plausible que esta sea la historia real que Mateo está relatando. En primer lugar, ningún escritor cristiano podría haber inventado esto. Esta historia habría desencadenado una respuesta negativa al lector judío o cristiano en los días de Mateo. Y si Mateo está realmente tratando de convencer a este público judío, como hemos mencionado principalmente en las últimas 2 semanas, el primer sermón del pastor Jan en la serie, Mateo aquí está intentando convencerlos, a los judíos. Pero ¿por qué pondría en el texto al menos que ocurriera? Si estaba tratando de fabricar una historia para tratar de convencer a los judíos para que crean, ¿por qué incorporar estos tipos en la historia y ponerlos en una luz positiva de cara a los judíos? En segundo lugar, sobre las estrellas, solo sobre las estrellas. Quiero aprovecharlo. En muchos lugares del mundo antiguo, personas intelectuales eran astrólogos, creían en la astrología. ¿Y tú sabías que en la historia se conserva que en el año 44 a.C., durante el funeral de Julio César, hubo en realidad una supernova que apareció en el cielo, de alguna forma de brillo repentino parecido, y fue un negocio genial para la astrología, desde luego. Durante mucho tiempo llevó a la creencia de que el nacimiento y la muerte de grandes reyes estaban marcados por la aparición de estrellas en el cielo. Y también la historia ha preservado la ciencia, y la ciencia moderna ha confirmado que una conjunción de planetas como Júpiter y Saturno se alinean en el cielo en 3 momentos diferentes a simple vista, dada la aparición de una luz realmente brillante, única, en el año anterior al nacimiento de Cristo. Marcamos el año del nacimiento de Cristo y lo relacionamos con la muerte del rey Herodes. Eso se ha conservado a lo largo de la historia. Y en el año 5 antes de Cristo y a principios del 4 antes de Cristo, hay un par de fechas que se lanzan ahí. El 29 de mayo y el 3 de octubre y el 4 de diciembre y el año anterior al nacimiento de Cristo son las fechas más populares. Esto podría explicar por qué los Reyes Magos tuvieron que hacer la llamada final para saber a dónde ir una vez que entraron a Israel. ¿Podría haber tenido este fenómeno natural en el cielo que los desencadenó? Hay una luz única en el cielo. Hay estos rumores de que un rey nacido saldría de Judea. Y solo para elaborarlo había un rumor generalizado. Y en el siglo I a.C., en la región mediterránea, algo empieza a salir de que un gobernante saldría de la región de Judea. Tácito, Suetonio, historiadores romanos, Josefo, un historiador romano judío, todos ellos del siglo I después de Cristo, mencionaron que estos eran rumores comunes, eran expectativas comunes. Pero este rumor se demostró influyente cuando Vespasiano, un romano que realmente sofocó una rebelión en Judea en el año 66 después de Cristo, parte de su plataforma para su campaña, mientras se postulaba para el cargo de emperador romano, la cual ganó, fue su afirmación de que era el gran líder que él se anticipaba para ese mismo día. Y así tienes estos fenómenos en el cielo, ¿no? El mundo no creyente tiene estas expectativas de un líder que saldría de Judea. Tal vez los astrólogos en la época habían estudiado diferentes textos antiguos, diferentes escrituras antiguas como parte de su vocación. Tal vez fueron
tuvieron una exposición, o fueron expuestos más bien a Números 24:7. Recuerden, Israel fue exiliado a Babilonia, y luego tomó el control de Persia. El profeta Daniel estaba vivo y era muy influyente en Babilonia y en Persia. Y durante el exilio es probable que los magos, astrólogos, las élites intelectuales de la época estuvieran hablando y fueron expuestos a múltiples escrituras. En Números 24:7 se dice de una estrella que saldrá de Jacob y un cetro que será levantado en Israel. Este tipo de profecía colocada al azar en el Antiguo Testamento, hablada bajo el Espíritu de Dios a través de un profeta gentil, Balaam, fue expuesto. Existe la posibilidad de que estos astrólogos de la época a lo mejor fuesen influenciados por este texto. Así que tienes todos estos rumores volando entre astrólogos. Hay un fenómeno real en el cielo, tal vez alguna influencia de este texto del libro de Números, a lo mejor ha nacido de ahí. Y hay muchas razones para creer que esto realmente sucedió. Estos magos del este, una caravana de ellos apareció diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde se encuentra? Y aparecieron con la seguridad de que había nacido, de que estaba a punto de nacer a lo mejor. Y hay muchas razones para creer en la credibilidad de los textos de Mateo en estas escrituras. Toda esta información es realmente intrigante. Puedes perderte en este texto y en la historia. Cuando los recursos salen son un montón. Pero para obtener algo de este texto, tenemos que mantenernos enfocados. Mateo no es realmente un historiador. No es un verdadero historiador, es simplemente un pastor. Y las escrituras hablan de que no hay suficiente espacio para hablar de lo milagroso, de las cosas asombrosas que Jesucristo vino e hizo en su vida. No hay espacio. Hay cosas que Jesús hizo y que no se pudieron escribir. Entonces, ¿por qué Mateo, probablemente escribiendo con una perspectiva pastoral, para atraer a su audiencia judía, principalmente ellos, por qué incluye esa historia específica de magos viajando y preguntando y diciendo dónde está y dónde ha nacido el rey de los judíos? El día de hoy, centrándonos en esas acciones, la historia de los magos, me gustaría sugerir que Mateo está haciendo un comentario a su audiencia sobre la sabiduría de esta época. Llevándolo más allá, Mateo está haciendo un comentario sobre la sabiduría de cualquier época. Entonces, ¿por qué es eso? Los sabios eran intelectuales. Son los principales pensadores de la época. Ellos son la inteligencia de aquí. Habrían sido nombrados en consejos presidenciales, supervisando la vida y el culto de sus respectivos países y reinos. Estas personas habrían escrito los libros de texto mientras ocupaban puestos fijos en las mejores universidades. Son personas que darían charlas, las charlas más estimulantes que te podrías encontrar en TED Talks. Y Mateo, en este episodio, durante los eventos que llevaron a Cristo, pone a prueba su conocimiento, su sabiduría. Y en su búsqueda del pobre bebé rey de los judíos, cuando lo encuentra, su sabiduría es puesta al revés. El apóstol Pablo dijo una vez en 1 Corintios 20:21, ¿dónde está el sabio, el escriba? ¿Dónde está el debatiente de esta época? ¿No ha insensibilizado Dios a la sabiduría del mundo? Pues desde que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios a través de la sabiduría, le complació a Dios a través de la locura de la que predicamos, salvar a los que creen. Este mismo Mateo, este texto de Mateo tiene el mismo mensaje. La pregunta de Pablo a los filósofos, eruditos, principales pensadores de la época. Recuerden
que entra en la charla del logos, cómo los griegos buscaban el principio que guiaba todo y explicaba todo en la vida, el logos, ¿no? Y Mateo lo explica para su audiencia. Así que quiero hacer la afirmación: este pasaje nos enseña sobre la sabiduría del mundo. Nos muestra que la Navidad avergüenza la sabiduría de cualquier época. De Mateo 2, de este capítulo que estamos leyendo el día de hoy, podemos decir que la sabiduría del mundo es cíclica, superficial e insuficiente. Estos van a ser mis 3 puntos principales el día de hoy. La sabiduría del mundo es cíclica, es superficial e insuficiente. Explicaré estas grandes palabras del vocabulario de hoy, ¿vale? Así que punto número 1, la sabiduría del mundo es cíclica. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decir con cíclica? Lo que quiero decir es que es propenso a cambiar debido a las circunstancias, descubrimientos, innovaciones, necesidades, tendencias, y muchas veces todo esto se repite. Y lo obtengo simplemente del texto, meditando sobre el hecho de que los sabios, los magos, los astrólogos, principales pensadores de los grandes países poderosos, durante probablemente un par de siglos, derivaron su sabiduría y conocimientos y consejos de los fenómenos y las estrellas. Esto es algo risible para nosotros, pero es algo de lo que nos burlamos en estos días. Pero ¿cuántos de ustedes conocen su signo del zodiaco? Tú sabes, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes se encuentran con un horóscopo y dicen, vaya, no puedo evitarlo, a ver, vaya, soy Leo, anda? Están tentados a mirar lo que dice, ¿no? ¿Qué hay en tu agenda? ¿Qué es lo que te espera? Es un poco ridículo y supersticioso, ¿no? Y como cristianos no deberíamos de hacer eso, ¿no? No debemos creer en esto. Pero voy a decirlo claramente. No debemos de indicar en esto. Eso es solo como incursionar en la idolatría, pero es ridículo, ¿no? Eso es algo que está enraizado en creencias de hace 2000 años. Pero en algún momento volvió. Influyó en nuestra época, influyó en nuestra sociedad, especialmente en el siglo XX. Todavía recuerdo haber visto horóscopos en el periódico mientras crecía. Realmente no sé dónde va la gente para conseguirlo hoy en día, pero puedes encontrar 1 millón de sitios web, estoy seguro, vamos. Pero hay un aspecto cíclico. La sabiduría del mundo está anticuada, es un rasgo. Se repite. Déjame darte otro ejemplo. A mediados del siglo XIX, ¿qué decían los académicos y la élite que iba a resolver los problemas del hombre? En los años 50, 60, reinaba el pensamiento de Sigmund Freud. Si os acordáis de él. La gente iba a los analistas de ciclos múltiples veces a la semana durante años, gastando cientos y miles de dólares para resolver su conciencia con pocos resultados. Esto fue realmente horrible para la Iglesia. Solo para informaros, ¿no? Después de milenios de que los cristianos acudieran a las Escrituras en busca de sabiduría, en lugar de hablar con sus hermanos y hermanas en Cristo, que son pastores, eran guiados por el Espíritu Santo, la gente necesitaba, en vez de eso, un experto simplemente para resolver sus problemas. Freud tuvo su día en la sociedad secular. Incluso se infiltró en la Iglesia. Pero en la década de 1980 se empezó a declarar oficialmente como algo obsoleto. ¿Qué sugieren estos ejemplos sobre otros sistemas de pensamiento de las élites académicos, expertos de pensamientos de nuestros días, supuestos más bien, expertos de pensadores de nuestros días? ¿Qué dice sobre las edades anteriores y sus expertos? Si tú piensan en las fluctuaciones, en las variaciones de lo que las universidades han dicho sobre el género, la identidad y el deseo sexual. Genéticamente no estaban fijados, sino eran aprendidos y luego, décadas más tarde, se fijan y son inamovibles ahora. ¿Se ha propuesto alguna vez algo para resolver y tratar los problemas del hombre por el mundo? ¿Alguna idea es alguna vez nueva?
alguna de ellas perdura, suele esperar 5, 10, 15, incluso 20 años y nuestros hijos y nietos se reirán de nosotros por muchas de las cosas en las que creímos en nuestros días. Mi abuela, para darte un par de ejemplos prácticos, ¿no? De cómo puede suceder esto. Mi abuela se fue a la tumba pensando que fumar no era perjudicial para su salud. Empezó a fumar en la adolescencia, probablemente durante 40 años más o menos, ¿vale? Creo que tenía otro problema de salud que le hizo dejar de fumar. Pero durante el resto de su vida, cuando salía con sus amigos, fumaba a escondidas. Y nos reíamos de eso. Ella insistió y se fue a la tumba creyendo que porque eso es lo que le impresionaron, lo que le empujaban a pensar en sus días. Y los aficionados del fútbol americano piensan en la opción ofensiva. Aparentemente se hizo más importante en los años 70, ¿vale? Ha entrado y ha pasado de moda, pero trae de vuelta a Tim Tebow, a Michael Vick, y se eleva a la prominencia de nuevo otra vez, ¿no? Pero así es como la sabiduría y la filosofía de este mundo ha fluctuado a lo largo de la historia. C.S. Lewis dijo una vez: todo lo que no es eterno está eternamente pasado de moda. Todo lo que no es eterno está eternamente desactualizado. Ahora, ¿qué significa esto? Los principios del pensamiento, las ideas que no están enraizadas en la revelación de Dios y las escrituras inspiradas, dadas a hombres, están desgastadas. Una vez que una idea tiene su día, es inmediatamente echada por la puerta. Inmediatamente en camino para ser echada fuera. Así es como funciona la sabiduría de este mundo. La realidad es que cada generación de pensadores de élite creen que saben más y más. Y C.S. Lewis se basa en esto que ha dicho en esta charla del esnovismo cronológico. Cada generación cree que el hombre ha ascendido a un mayor conocimiento y que ha evolucionado más allá de sus defectos. Y conocemos mejor las diferencias entre hombres y mujeres. Sabemos mejor cómo tratar las diferencias raciales y éticas. Sabemos cómo hablar de sexualidad y de las dinámicas revelacionales o relacionales más bien mejor. Nos entendemos mejor a nosotros mismos que el resto. Pero la pregunta es, ¿dónde está la evidencia del ascenso a una mejor comprensión? ¿Dónde? ¿Dónde está la evidencia del consenso emergente de este pensamiento? En el 2020, a día de hoy, ¿tú puedes ver esta evidencia? El mundo dice: cristianos tienen que ponerse a trabajar ahora. Y sí, deberíamos tener un corazón preparado y dispuesto para aprender. Debemos de ser capaces de admitir que personalmente podremos tener puntos ciegos. La ciencia está averiguando cómo funcionan algunas de estas cosas, pero ¿seguimos las filosofías, las enseñanzas de este mundo y sus imperativos cuando contradicen las escrituras? La revelación especial de Dios como iglesia, ¿la seguimos como individuos? Y solo pensando en estas respuestas, déjeme preguntarte, ¿qué ha pasado en tu propia vida cuando mezclas las enseñanzas de las escrituras con las enseñanzas del mundo? Yo hice esto durante unos 5 años, cuando entré en la universidad. Un año antes de entrar aquí en Mosaic, en agosto de 2011. Y es solo por gracia que Dios me sacó de tal oscuridad en la que estaba caminando y en la desesperación, tal desesperación. ¿Qué ha pasado cuando las iglesias de la que eres parte mezclan la instrucción de la palabra de Dios con las cosas del mundo? Algunos de ustedes provienen de grandes iglesias locales que son fieles a la palabra. Y qué alegría, o sea, que vengan de iglesias tales que aman la palabra de Dios. Sus intenciones son buenas. Pero hay veces que iglesias, para intentar atraer a gente, han diluido la palabra de Dios.
Y la realidad es que tal cosa es risible. Es doloroso pensar en ello. Y sacar del mundo y luego y hincharlo a la palabra de Dios, ¿cómo? La vida aparte de la palabra de Dios, o la vida en la que uno mezcla la palabra de Dios con la sabiduría del mundo, le lleva a uno correctamente a conferirle a Eclesiastés que todo es vanidad. Eclesiastés 1, versículos 8 al 11, dice que todas estas cosas están llenas, son vanidades. Un hombre no puede pronunciarlo. El ojo no se satisface de ver, ni el oído con oír. Lo que ha sido es lo que será, y lo que se ha hecho es lo que se hará, y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay algo de lo que se diga, mira, esto es nuevo. Ya ha estado en eras anteriores a nosotros. No hay recuerdos de cosas anteriores, ni habrá recuerdos de cosas posteriores, aun por venir entre los que vienen después. No va a haber nada nuevo bajo el sol, básicamente. Olvidamos, y por eso, por todo esto, repetimos muchas veces de la sabiduría mundana. Y la Navidad nos dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde está el debatiente? Ya ha recibido una bota en la parte trasera de la puerta, básicamente, ¿no? Hacia la puerta. Pero pueden que lo dejen entrar de nuevo por un tiempo, pero luego lo van a echar de nuevo. Es decir, vamos a caer en lo mismo. Pero la sabiduría del cristianismo es diferente al mundo. Es eterna. En Isaías 48 dice que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Creed esto, o simplemente creed en mí. Eso era perfecto, ¿no? Dice, ahí es donde está nuestra vida. Ahí es donde se encuentra nuestra vida. De ahí viene la sabiduría. En el día a día para marchar hacia adelante en fidelidad y permanecer en la palabra de Dios. Es encontrar la palabra de Dios suficiente para la iglesia, para nosotros. Y la belleza del cristianismo es que puedes leer la Biblia. Puedes leer los grandes de los últimos 2000 años incluso si quieres. Agustín, Lutero, Calvino. Y hay un atractivo universal porque se basan en la palabra de Dios que nos atrae a todos como portadores de la imagen. Adán y Eva fueron creados no solo para caminar por el jardín y estar solos. Se suponían que iban a estar con Dios siendo instruidos y siendo guiados a lo largo del proceso. El punto número 2. La Navidad nos enseña que la sabiduría del mundo es superficial. ¿Qué quiere decir superficial? Quiere decir que lleva a uno al mismo camino diciendo que la prosperidad va a satisfacerlo. Prosperidad, poder y la cercanía a la nobleza. Ve a los centros de poder para encontrar lo que buscas, para marcar la diferencia y tener acceso a los recursos que necesitas. Ahora Dios establece la vida de Cristo para que no tuviera acceso a ninguna de estas cosas que la sabiduría mundana dice que necesitamos. Los versículos 1 y 2 de nuestro texto el día de hoy nos dice que Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. Y aquí uno de los sabios del este vino a Jerusalén, preguntando dónde está el rey de los judíos. Vimos su estrella y hemos venido a adorarlo. Y basándose en el propio estudio de los magos, en su propia vida, en su propia voluntad, la influencia de la sabiduría del mundo en ellos, por supuesto, Jerusalén es donde estará el rey de los judíos. Dice que cuando se presentan con confianza, piensan que todo esto es superficial. Un pueblo, pero no. O sea, un pueblo como Belén, como cualquier otro pueblo pequeño, es un lugar insignificante, no se les pasa por la cabeza, tampoco, ¿no? No piensan en ello. Pero además tenemos la sensación de que no van allí para adorarlo de verdad. Van allí para simplemente honrarlo. Si tú lees el texto bien, sus motivos son cuestionables en este punto. El estudio y la voluntad del sabio los llevó a Jerusalén.
Probablemente iban con sus mejores ropas. Así que tal vez estos 3 sabios se retrataron con ellos en las muy coloridas túnicas y vestidos y todo esto. Y puede que haya algo de precisión, pero solo puede haber más de 3 de ellos, ¿no? Creo, ¿eh? Aparecen solo para ser redirigidos a una fiesta de cumpleaños, casi. Aparecen a Herodes simplemente para ser redirigidos a una fiesta de cumpleaños. Y aquí es donde la sabiduría de Dios comienza a suplantar la poca profundidad de la sabiduría del mundo. ¿Dónde está la fiesta? ¿En las cortes del rey? ¿En un área como la Back Bay, como el chef South Bay sirviendo el cordero? Ahí, tú sabes. No. Aterrizan a Jerusalén. Pero ahí no es donde está la fiesta. Es en Belén, en un granero. O probablemente en una casa llena de gente en ese momento. ¿Y en una fiesta con quién? Una familia súper pobre, pastores. Ignorantes de la sociedad, gentes ignorantes, más bien ignorados, más bien, y con ovejas y animales. ¿Ves la sabiduría de Dios sacando a luz y socavando la poca profundidad de la sabiduría del hombre? Realmente debería hacernos reír. En 1 Corintios 25 dice que la locura de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Esto es lo que nos muestra la historia de la Navidad. Todo en la historia de la Navidad está mal según los sabios, y según los orgullosos judíos, a quienes Mateo les escribe. La gente está marginada. Los propios magos no eran étnicamente las personas adecuadas. No deberían haber estado allí. La gente de las líneas de sangre correctas, el origen social, la gente que debería de estar ahí, no estaban allí. La familia de Jesús, José y María, son los más pobres de los pobres aquí. Cuando van al templo, probablemente después de usar el dinero de los regalos, oro, incienso y mirra para ir a Egipto, van al templo para dedicar a Cristo, pagar la cuota más pobre por los sacrificios, y ofrecen un sacrificio permitido para los más pobres de los pobres. En otras partes de los evangelios nos dice que Cristo fue criado en Nazaret, un lugar de muy mala reputación, y se dedicó a trabajar como carpintero. Luego comenzó su ministerio. La mayoría de sus seguidores no eran líderes de la región, sino una mezcla ecléctica de inadaptados, rechazados, personas que no eran aceptadas. Las escrituras hablan de que no hay nada especial en la aparición de Jesucristo. Ahora, mientras lees esto, tienes que preguntarte realmente, ¿cómo habrías planeado que Jesús se convirtiera en lo que se convirtió a los ojos del mundo? Ahora, no quiero decir en plan director de campaña o escuchar y decir un trama electoral, pero no me refiero a esto, pero si fueras director de campaña de Jesucristo, ¿habrías realmente llegado a lo que está en las Escrituras para poner a Jesucristo en un lugar de prominencia y como es conocido en la historia del mundo? El plan de Dios es radicalmente diferente a lo que cualquiera de nosotros podría hacer. Todas las cosas del mundo que la sabiduría del mundo nos dice que necesitamos, Cristo no las tenía. Poder, riqueza de influencia, autoridad política, posiciones académicas, Cristo las evitó todas. Con su presentación de Navidad, el Espíritu Santo a través de Mateo nos enseña la superficialidad, la realidad superficial de todas las cosas que la sabiduría del mundo dice que necesitamos. El Rey, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el cumplimiento de todas las Escrituras, nace en un establo, rodeado de un montón de inadaptados con todos los olores alrededor. Y es por eso que es digno de nuestra adoración, totalmente sabio, diferente y soberano. El poder de Dios es glorificado en cómo puede trabajar en tal circunstancia. En el contexto de Mateo, este es el punto específico que Mateo está tratando de hacer a su audiencia
judía. No seas como Herodes, que era un judío declarado. Los sacerdotes escribas se perdieron esto cuando estos magos llegaron a la ciudad. Estos judíos pudieron citar las escrituras acerca de dónde iba a nacer Jesús. Fueron capaces de decir que este Jesús, este rey, sería un pastor de su pueblo. Jesús reinaría con justicia, sería justo, gentil y amable. Y estas personas, estos escribas, eran capaces incluso de decir que nacería bajo Herodes el Grande, un poderoso tirano que gastó el dinero de su vida de la gente. Pero perdieron el punto. Y el público de Mateo eran judíos. Están buscando a Cristo para que Dios se revele de una manera mundana y profunda. Y Mateo dice que no lo pierdan, que no pierdan de vista esto porque Él vino. Nació en un pesebre y por eso es más digno de ser adorado que cualquier otro rey que uno se pueda imaginar. Tenemos que despojarnos de nuestras expectativas terrenales. Para nosotros la orden es ser conscientes de las garras de la sabiduría del mundo en nuestros corazones. Ahora no nos damos cuenta cuando llegamos al cristianismo de lo fuerte que es. Me llevó al seminario para ver la influencia del pensamiento del mundo en mi corazón. No tienes que hacer eso. Puedes permanecer y cada paso de la vida apelar a la palabra de Dios y defenderla con la oración. Cuando empiezas a pensar en la sabiduría del mundo y la sabiduría del camino de Dios, la sabiduría del Dios trabajando a través de estas circunstancias rotas y sin esperanza, simplemente creyendo en un Dios, uno cree en un Dios que trabaja así, podrías pensar que se reirán de ti o que se burlarán de ti al buscar la fidelidad de Dios. La realidad de este texto es que no es un poder. El mundo se reirá y se burlará de ti al seguir a Dios y no al mundo, al seguir la sabiduría de Dios y no la del mundo. Pero tenemos que prestar atención a la sabiduría que Mateo usó para exponer estas enseñanzas en el capítulo 2. En el capítulo 5, continuando en Mateo, después de la temporada de administración, casi el comienzo del Sermón del Monte, una enseñanza de Cristo que puso patas arriba a la sabiduría del mundo. Viene y dice, viendo las multitudes, subió al monte y cuando se sentó, sus discípulos se acercaron a él y abrió la boca y les enseñó diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os vituperen y os persigan y pronuncien toda clase de maldades contra vosotros falsamente por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas antes que vosotros. Debemos confiar en la sabiduría del Señor, sus caminos y sus órdenes, y ese es el medio para la bendición y la plenitud de esta vida. Punto número 3. La Navidad nos enseña que la sabiduría del mundo no es solo cíclica y superficial, sino que también es insuficiente. ¿Qué se supone que deben hacer los sabios del mundo? Nos dicen cómo funciona la vida en su totalidad. Son los que se suponen que deben encontrar y explicarnos las cosas y encontrar este principio. Pero las Escrituras, en esta historia de Mateo, nos dicen que la sabiduría del mundo solo puede llevarnos a parte de este camino. Los magos no pueden llegar a este destino que buscan. Por su propio conocimiento y voluntad, llegan bastante lejos, obviamente, pero llegan a Jerusalén, pero no logran llegar a ver a Jesús. La sabiduría del mundo es insuficiente. Anhelamos algo
que no se puede encontrar en este mundo. Anhelamos un Rey soberano, justo y glorioso en nuestros corazones, pero la sabiduría del mundo no puede llevarnos ahí. En Romanos 1, al que llaman también el Evangelio de Pablo, dice, comienza con, esto realmente es una epístola, ¿vale? Pero comienza con lo que se percibe como su Evangelio, con razón. La razón. Sabemos que Dios existe. Pablo está diciendo, mira al mundo, podemos mirar dentro de nosotros mismos y saber que hay un creador, pero sin una revelación especial de Dios a través de su palabra, a través de la predicación del Evangelio principalmente, no podemos verlo. El Evangelio es poder, la justicia para el judío, la justicia y para el judío primero. La ciencia capta esto. Un profesor de la Escuela de Salud Pública de Harvard, Tyler Vanderbilt, y un periodista, John Seneff, escribieron un artículo mostrando su opinión en el USA Today, titulado «La religión puede ser una droga milagrosa». Describieron beneficios mentales y físicos relacionados con la participación religiosa para la mayoría de los americanos que van a la iglesia. Y son algunos de los beneficios. Las tasas de mortalidad se reducen entre el 20 y el 30% en un periodo de 15 años para aquellos que van a la iglesia. Los que asisten regularmente a los servicios son más optimistas. Tienen mejores tasas de depresión, menos propensos a suicidarse, con un mayor propósito en la vida y son menos propensos a divorciarse y más autocontrolados. La ciencia y la investigación en nuestros días pueden cuantificar el valor de la religión, el valor del cristianismo, pero no pueden llevarnos a Jesucristo. La paz del corazón, la experiencia del amor de Dios, a la paz con el Padre que obtenemos a través de Cristo. El hombre por su propia sabiduría no puede encontrar a Dios. Este es el punto de la Navidad. Dios viene a nosotros. ¿Cómo encuentran los sabios a Jesús en esta historia? No es hasta que Dios les da los caminos específicos a través de la lectura de la Escritura, por lo que los escribas le dicen y saben. Para comenzar su viaje, tuvieron este trasfondo donde escucharon del libro de Números, el versículo que leímos antes. El texto que habla de la estrella, el cetro de Israel. Pero no podemos realmente discernir dónde caen en las sospechas de los magos. No podemos discernir esto, pero en este texto es la cita de las Escrituras que redirige a los magos de Jerusalén a Belén. Es lo que lleva a su destino, donde el rey, a quien desean ver y conocer sabiamente. Y llegan ahí. Y en el versículo 9 tenemos la sensación de que la apariencia final de una estrella la apariencia de la estrella era un poquito diferente. Dice que la estrella apareció por un corto tiempo y que vino y se paró sobre la casa. ¿Es una estrella sobrenatural, una estrella especial o es solo un acto de la providencia dispuesta por Dios para ellos en estos momentos? No lo sabemos. Pero el versículo 10 habla de cómo se sintieron en ese momento. Cuando vieron la estrella, se regocijaron, dice, con gran alegría. No hay euforia en ellos porque saben que están siendo guiados por el mismo. Hay una gran euforia en ellos. El mismo Dios está guiándoles. Han buscado la sabiduría toda su vida y saben ahora que la han encontrado. Viene de la fuente de toda sabiduría, de verdadera sabiduría. Y aún no han visto a Cristo en forma física, pero saben que están siendo guiados por el Espíritu correcto porque Dios les ha hablado. La escritura que esto nos trae a la mente estas situaciones, primera de Pedro 1, versículos 8 y 9, donde dice, aunque no lo hayan visto, lo amáis. Aunque no lo veáis ahora, creéis en él y os alegráis con un gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo el resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Este es Pedro escribiendo a la gente que camina con la seguridad de que la maravilla está bajo cuidado.
la guía de Dios que ha sellado su salvación, aunque no lo puedan ver. Y los magos tienen esto, entienden esto. Ahora, antes de que vean a Jesucristo, se obtiene esto a través del lenguaje, su respuesta, y cuando van a Cristo, lo adoran. Se acuestan, se inclinan, lo adoran. Le ofrecen regalos, oro, incienso, mirra. Regalos dignos de un rey. Y la palabra ofrenda se usa principalmente como un sacrificio. Eso es lo que Mateo está tratando de decir a su audiencia. Tú, judío del siglo I, puede que no lo veas. En tus circunstancias, puede que no veas a Dios trabajando en tu vida día a día, y en tus trabajos, en tus problemas, en las vidas, los espinos, los cardos de tu vida. Puede que no lo veas, pero para llegar allí, lee su palabra. La tenéis como escribas y los sacerdotes. Y esa palabra te habla directamente, tienes la fuente de la sabiduría y puedes regocijarte, querido judío. Él te ha hablado a través de su palabra en la persona de Jesucristo y hay seguridad de que Dios está con nosotros, que nos guía y que siempre estará con nosotros, independientemente de nuestras circunstancias. Hay un conocimiento que tenemos que nos separa de los no creyentes. Es la fuente de nuestra esperanza de que perseveraremos hasta el final de nuestro viaje como los magos hicieron. Este conocimiento solo se nos ha dado a nosotros de Dios. La verdadera fe en que Dios ama a uno y lo guía es lo que nos lleva a la verdadera y sacrificial adoración de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos da la capacidad de soportar las dificultades. ¿Quieres adorar a Dios? ¿Quieres esta seguridad de que el Espíritu Santo, quien te guía en lugar de los caprichos de la sabiduría del mundo? ¿Ves la naturaleza cíclica de la sabiduría de este mundo, su poca profundidad y su insuficiencia? Si esta es tu posición, el apóstol Pablo te instruye a mirar a la cruz de Cristo, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios a través de su sabiduría. Le agradó a Dios por la locura de lo que predicamos para salvar a los que creen. Porque los judíos exigen señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Por la locura de Dios, la locura de Dios es más sabia que la de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la de los hombres. En la cruz es donde encontramos a un Dios santo, donde encontramos sabiduría, donde encontramos la perfecta justicia. Y ahí encontrarás de manera matizada y gloriosa, la sabiduría que va a satisfacer tu corazón. Deja de aferrarte a la sabiduría de este mundo. Perderás la rigidez de la mente que viene con ella. Y en la cruz es donde tus pecados van a ser perdonados. Es donde conocerás verdaderamente a Dios y a ti mismo. Vamos a terminar en oración. Señor, te alabamos, porque no somos personas que solo buscamos desesperadamente de ti, porque es por tu gracia que nos has llamado a ser tus hijos. Es por tu gracia que te has revelado a nosotros mientras estábamos vagando. No, incluso no solo vagando, éramos enemigos tuyos. Es por tu gracia que te has revelado a nosotros mientras estamos vagando. Y no deseamos tener una relación contigo antes, pero tú nos llamaste, nos hablaste y nos mostraste de tu santidad. Nos diste una muestra de tu espíritu y sabemos que es diferente a la sabiduría del mundo, al espíritu del mundo. Y Señor, te ruego que nos des fe para que podamos confiar en ti en el futuro, que tu palabra es suficiente para guiarnos, que no tengamos, Señor, que buscar que la iglesia se eleve a la prominencia terrenal, que no tengamos que elevarnos a la prominencia terrenal nosotros mismos, sino que podamos ser completos y enteros en ti y llenos en ti. Y oro todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.